Bueno, Romanos el capítulo 1, versículo 1 es donde hemos estado. La última vez que nos juntamos hablé sobre la parte de la palabra, la última de las palabras entre las comas, que es apartado. Y hablamos acerca de eso. Pablo había sido apartado, específicamente es una raíz de una palabra que viene del Antiguo Testamento y del Nuevo, que tiene que ver con separar, que lo vemos muy a menudo mencionado en las Escrituras. Los llevé a través de los 12 capítulos, los primeros 12 capítulos de Génesis, donde se desarrolla el tema de las veces que Dios produce la separación, las diferencias que hay marcadas en el Antiguo Testamento. Así que no vamos a volver, pero tiene que ver con límites también. O sea, una palabra griega que significa no solo separar, sino también poner un límite. Entonces, cuando uno lee este texto, fíjense el versículo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 1, dice, apartado para el Evangelio de Dios, limitado. Esto va a ser mi límite. Pablo dice, voy a vivir en el límite del Evangelio, no voy a salir fuera de ese lugar. Ahora, cuando pensamos en el Evangelio, y ahora lo vamos a desarrollar un poco, porque Pablo utiliza, cuando ustedes hacen un estudio de las Escrituras, la palabra Evangelio propiamente en la Reina Valera aparece 107 veces, comenzando con Mateo y yendo hasta la última referencia, que es Apocalipsis 14, versículo 6. Lo interesante de la palabra Evangelio, pero la palabra significa buenas noticias. O sea, resumidamente, ¿a qué se refiere Dios con el Evangelio? No es una cosa, como entendemos en la Biblia, es una persona. O sea, es lo que Dios dice acerca de una persona, y específicamente, 1 Juan 5 dice, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, cuando alguien te pregunta a ti si entiendes el Evangelio, en realidad te están preguntando, hay un sinfín de cosas dentro de esa palabra que te dicen, pero cuando te dicen si entiendes el Evangelio, es realmente si conoces a Cristo. Ya lo vamos a desarrollar. Voy a decirles que se intercambian términos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, fíjense en Romanos 1, versículo 1 al final, dice el Evangelio de Dios. Dice, eso lo utiliza repetidas veces en el Nuevo Testamento. No es un término no común, sino muy común, especialmente en el libro de Tesalonicenses, donde se utiliza el término Evangelio de Dios. Pero después se hace otro intercambio de palabras en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Cristo. Entonces uno se pregunta si estamos hablando de dos evangelios diferentes. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. La Biblia nos manifiesta que en realidad se está hablando de lo mismo. Es el mismo Evangelio. Uno parece ser el Evangelio del Padre, que es lo mismo, y el otro es el Evangelio del Hijo. Podemos ver aspectos del Evangelio, del carácter paternal de Dios en el Evangelio. Dolorosísimo cuando miramos el aspecto del Padre, su entrega. Por ejemplo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, es el Padre, al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces ahí tenemos el Evangelio, el corazón del Evangelio expresado en que nace o se engendra en el Padre Eterno dando algo. O sea, el Dios Eterno da algo, ese algo que da es una persona. Dice, dando a su Hijo unigénito. No es uno de tantos que tiene Dios, tiene uno solo. Es el único, el que ama. Es como Génesis 22, cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, el que amas, al único que tienes. Si fuesen muchos, uno diría, bueno, puedo dar de 10, puedo dar uno. Igual, amamos a todos por igual. Lucas no daría ni a Brisa, ni a Delfina, ni a Ezequiel. No le cruzaría la mente tener que entregar uno de ellos a la muerte. Ni tampoco Augusto daría a uno de los suyos. Son todos preciosos para ellos. Y los aman con un amor incondicional. Y es incomprensible pensar que un padre desearía entregarlos a la muerte por otro. Nosotros como padres deseamos dar nuestra vida por nuestros hijos. Y es más,
Teníamos un caso en la iglesia donde fui pastor años atrás, una señorita llamada Ivana, que cuando comenzó con una deficiencia, una insuficiencia renal, estaba en su último año de instituto bíblico, de nuestro instituto, tenía 20 años más o menos, y empezó con todo este problema, y bueno, intentaron por todas las medidas de que pudiese conseguir un trasplante de riñón, porque los 2 riñones le estaban fallando. Pero los primeros que fueron a todos los pasos, que eran como 40 pasos para donar sus riñones, fueron sus padres. Y no tuvieron problema de hacer estudios que llevaron casi un año, donde tenían que ver si eran compatibles. Y ninguno de los dos. Y después se introdujeron los hermanos. Ella tenía 2 hermanos mayores y un hermano menor. Y los 2 mayores se entregaron al mismo estudio para ver si ellos podían donar sus riñones para su hermana. Y nadie era compatible. Y bueno, yo me acuerdo que era como el remis para la familia por un tiempo en cuanto a llevarla, a traerla, pobrecita, a la diálisis, tiene que estar ahí 4 horas. Bueno, los que conocen eso, los que han sufrido algún pariente con insuficiencia renal. Y bueno, las cosas fueron de mal en peor para ella. Eventualmente los médicos dijeron que ya no podía aceptar su cuerpo una donación de riñón. Habían pasado casi 5 años. Y su papá, que era un hombre muy precioso en el Señor, se me acercó a decirme, bueno, que él sabía desde el principio que el Señor la estaba llamando a su presencia. Y me acuerdo, ¿no? Fue una lucha, una batalla, oramos por su salud, oramos que Dios la sane, oramos que el Señor intervenga, que uno de los riñones mejore al menos, y bueno, todo lo que deseamos y anhelamos. Y bueno, llegó un viernes, me acuerdo, un viernes que voy a la casa y sube la madre y ella a la camioneta y los voy a llevar, y la madre me dice, ya está. Más decir, yo estoy listo para dejarla ir. Ya está. Y ella me dice, pastor, esta es la última vez que me lleva. Y yo dije, no, yo te voy a seguir llevando. No voy más. Le dije, Ivana, vos tenés que seguir yendo. Y dije, no voy a ir más. Ya está. Le dije, ¿tenés algún rencor? Porque no te vas a casar, no vas a tener familia. Le dije, ¿te quedó algún rencor con el Señor en todo esto? No tengo rencor. Estoy bien. Luego la llevé, se hizo diálisis, volvió el lunes, el domingo, ella ya dejaba de venir a la iglesia, no se congregaba. Lunes, martes empeoró, miércoles tuvo su primer infarto, jueves la internaron porque tuvo un segundo infarto y el viernes a la mañana falleció. Yo me acuerdo cuando recibimos la noticia, obviamente era desastroso por la iglesia porque la teníamos como una hija, era preciosa en el Señor, andaba en los caminos del Señor desde su juventud, desde pequeña, siempre entregada a las cosas del Señor, y bueno, tan joven, una vida tan preciosa, y el Señor la llevó así, al toque. Cuando llego al hospital, el papá, que se llamaba Hugo, me llama y me dice, venga, quiero mostrarle algo, pastor. Y me llevó a donde ella estaba, ya estaba muerta. Y me levanta la sábana para mostrarme la pierna de ella. Nunca había visto algo así, eran ampollas de agua que bajaban desde la ingle, pelotas grandísimas de agua, jamás. Y dice, esto es lo que venía padeciendo ella hace ya meses. Ella no quería estar en este cuerpo ya más. Dice, ya está, se terminó. Pero al punto que voy es que ellos como padres tenían un amor de entrega. Estaban dispuestos a perder un riñón, vivir con uno solo. Para aquellos que saben del tema me dicen que sufre más el que lo da que el que lo recibe. Sufre más el que lo da que el que lo recibe. Cuando tú piensas en el corazón del Evangelio de un Dios que dio, sufre más el que lo dio. En la entrega de un padre, haber cuidado a su hijo, de que toda la eternidad delante de su presencia era alabado y adorado por los siglos de los siglos.
y de repente se introduce en Belén. Es no reconocido. Vive 30 años oculto en una carpintería, sin que nadie sepa quién es este. Sumiso a sus padres. Ellos sabían quién era este. Y él, viviendo, como dice Lucas 2:52, sujeto a sus padres terrenales. Él, siendo el Dios de ellos, estaba como hombre sumiso a ellos. Y después comienza su ministerio con quejas de los suyos, sus discípulos, que nunca supieron quién era y que él muchas veces preguntó: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Cuando estaba en el barco y habló la tormenta, se dijeron: ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Había una ignorancia de él. Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Dios testificaba de él en momentos. En el Monte Santo, en la Transfiguración, dijo: este es mi hijo. Cuando estaba en el bautismo, dijo de nuevo: este es mi hijo. Y en Juan 12 dice: este es mi hijo. Y dijo: este es mi hijo amado. Si tú amas a tu hijo y entiendes algo de lo que es amor por un hijo, entenderás que cuando alguien lo empieza a escupir, golpear, burlarse de él, arrancarle la barba, y comienzan a ver los golpes y puñetazos, y ponerle una venda y burlarse y decir: ¿quién es el que te pegó? Y su papá está a su lado, nos dice la Escritura, como el invisible Dios, soportando las escupidas y las quejas, que ninguno acá presente como padre soportaría un minuto de que una persona extraña comience a golpear. Yo lo dudo esta mañana, que si yo me acerco a pegarle a Ezequiel, el hijo de Lucas, pueda que lo haga una vez, pero dos no, porque va a interceder por amor a su hijo. Y si alguien viene y le escupe la cara sin motivo ni razón, Lucas va a decir: ¿qué haces? Y va a defender su causa, porque por el amor tan grande que le tiene, lo defiende. Pero había un amor igual. Tenía un amor por su hijo, pero igualmente tenía un amor por tu alma. Y tenía que haber una sustitución. El hijo estaba dispuesto: padre, yo pago por él. Yo pago por Lucas, yo pago por Luciano, yo pago por Augusto. Y para que eso suceda tuvo que haber una sustitución. Y el padre amaba a Lucas tanto como a su hijo. Amaba a Mauro tanto como a su hijo. No más. No, eso sería blasfemia. Pero igual, él dijo: has amado a ellos como a mí me has amado. Los amaba igual, había igualdad de amor. Entonces el Padre se sostuvo por amor a tu alma. Porque te amaba tanto a ti como lo amaba a él. Entonces, uno de los dos tiene que pagar el pato acá. Uno de los dos tiene que pagar el precio. Y él decidió pagarlo. Él lo va a pagar por completo. Eso es el Evangelio. Podrías llamarlo el Evangelio de Dios. Romanos 8 sigue hablando del Evangelio de Dios, cuando dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La palabra escatimar es la palabra perdonar. Y la palabra Cristo nunca hizo nada malo, nunca jamás. Pero tenía que cargar sobre él el pecado de los que él amaba igualmente. Y tenía que cargar la ira de Dios sobre ese pecado, porque Dios es justo y castiga lo que está mal. Es un juez que cuando entra un violador a su corte y mira al violador, y está el padre que sufrió que la hija sea violada, mirando al juez, y el juez mira al violador y le dice: está todo bien, esta vez te perdono.
Sabemos que eso es injusto. El Padre quiere sentencia, el Padre quiere justicia, que se le haga algo al violador. Y ahí el juez tiene a su hijo sentado. Y el hijo le dice al Padre, castígame a mí por él. Castígame a mí, pero es el único hijo que tiene el juez. Y ha sido obediente toda la vida y lo ama con un amor incomprensible. Es una mera ilustración, pero verdadera en cuanto a las Escrituras. Y el Padre, el juez, tiene que castigar como si el hijo fuese un violador. De tal manera, tiene que castigarlo como si él hubiese sido el transgresor, el que cometió el hecho. O no lo hizo. Es inocente. Qué difícil castigar al inocente. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me gusta a veces cuando miro el Evangelio mirar el corazón de su autor y ver lo que él sufrió en este precio de redimir tu alma y mi alma, de sacarnos del infierno, de traernos al cielo, de sacarnos de las tinieblas a la luz, de sacarnos del poder Satanás a Dios, de todo lo que Dios hizo en ese momento, lo que le costó a él, en su corazón. No hablemos, si lo digo vulgarmente, no hablemos de su bolsillo, no hablemos del precio, del costo de redención que fue la sangre de su Hijo. Hablemos de lo que le dolió a Dios como Padre. Tener que sufrir esta separación. Que los hombres hagan de lo que quisieran. Digo, algunos dicen, bueno, pero es Dios, Él se la aguanta. No, Él es tan sensible como tú y yo, porque nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. La Biblia dice que vio la maldad de los hombres que había sobre la tierra en Génesis 6 y le dolió en su corazón. Si Dios le duele ver la maldad de los hombres que se hacen unos a otros, imagínese cuánto le duele a Dios ver la maldad de los hombres que se le hace a su Hijo. Solo para que piensen un poco eso. Versículo 9 de Romanos 1. Quiero que noten conmigo la siguiente frase. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Y acá cambia el término Pablo. ¿En el Evangelio de quién? De su Hijo. Yo ya les dije, miren en el Nuevo Testamento, aparecen estas palabras intercambiadas. Dios, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, el Evangelio de su Hijo. Esto se intercambia. Es la unidad del espíritu del Evangelio. Dios dando el Hijo, no solamente voluntariamente entregándose, sino también siendo entregado. La historia del Antiguo Testamento, para aquellos que han leído la Biblia y la conocen, pero como sé que muchos quizás no la conocen, me enseñó años atrás un pastor, no tomes por aludido que las personas ya conocen la historia. Así que los que la conocen tienen que escuchar de nuevo la historia. Pero la historia es de un padre llamado Abraham con su hijo Isaac. Dios les manda que ofrezca a su hijo en sacrificio. Y la Biblia nos dice que él sabía que era su único hijo, el que él amaba, pero amaba más a Dios que a su hijo. Entonces tomó a su hijo y iban caminando juntos. Y el hijo iba haciendo algunas preguntas. Papá, está la línea, está el fuego, pero lo que no veo es el cordero, papá. ¿A dónde está el cordero? Y Abraham iba evitando la pregunta. En un momento le dice a Abraham, hijo, dice, Jehová se proveerá a sí mismo. Tremenda respuesta. No sé si él entendía todo lo que estaba diciendo, pero Jehová se va a proveer a sí mismo del sacrificio. Siguieron caminando, llegaron al monte, armaron el altar, pusieron la leña, y Abraham, un hombre mayor ya, toma a su hijo, que era joven, y lo pone sobre el altar. No tenemos ninguna descripción bíblica en Génesis 22 o Hebreos 11 de que su hijo haya resistido.
Eso nos dice algo de Isaac, que confiaba en su padre. ¿Entendía lo que estaba pasando? Lo dudo. Pero confiaba en su padre. Y sabía que era más importante el amor que su padre tenía para con Dios que el amor que él tenía para con él. Abraham amaba más a Dios que a su hijo. El que amare al Padre más que a mí no es digno de mí, dice. El que ama a hermanos, hermanas, a hijos o hijas más que a mí, dijo Cristo, no es digno de mí. Abraham mostró en ese momento que él tenía un amor superior a un amor terrenal, a un amor condicional. Pero en ese momento hay una voz del cielo, cuando levanta el cuchillo listo para matar a su hijo, hay una voz del cielo que dice, no toques al muchacho. Hermosa ilustración. Pero ahora si pudiésemos tener una cruz acá esta mañana y volver a ver a Cristo allí, no hubo ninguna voz del cielo que diga, no toquen al muchacho. No hubo ninguna voz de intercesión. Ahí quedó colgado solo, esperando la muerte. Este era Jehová, se proveerá a sí mismo. Entonces tenemos Juan 3:16, Romanos 5:8. Dios muestra su amor en el Evangelio, no meramente Cristo. Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió. La manera en que Dios muestra su amor es dando la vida de su Hijo. Yo no sé por qué los hombres odian este mensaje. O yo entiendo las Escrituras, pero no es un mensaje aborrecible. Es un mensaje de la historia de amor más profundo que puede existir. Que Dios haya dado en sustitución la vida de su Hijo por mí. Romanos 5:8 dice, el Evangelio de Dios es que Dios nos amó de tal forma que entregó a su Hijo. Y esto, hay dos palabras hebreas para entrega. Una es una voluntaria y otra es la que uno hace. Abraham venía con su hijo, pero al mismo tiempo que él estaba entregando a Isaac al altar, Isaac se estaba entregando a sí mismo. Al mismo tiempo que el padre dio a su hijo, la Biblia dice, la noche que Jesús fue entregado, la palabra es, se rindió, es la palabra griega. Él mismo se entregó. ¿Se acuerdan la noche cuando a Jesús vinieron los soldados y le ataron las manos atrás? Le ataron las manos con cuerdas. Este era más fuerte que Sansón. Él podía romper eso al toque. Él era el omnipotente Dios. Cuerdas humanas no lo ataban a él. ¿Qué es lo que lo ataba a él? La voluntad de su padre. Pero había otra voluntad, su propia voluntad. Él de su voluntad se entregó a sí mismo. Ese era el sacrificio en el Antiguo Testamento. Él se entrega a sí mismo. Es el Evangelio de Dios y es el Evangelio de Cristo. Dos voluntades unidas absolutamente en el mismo sentir. En la misma entrega. El amor de Dios, el amor de Cristo, era el mismo. Con una diferencia, que Dios estaba mostrando su amor al mundo y Cristo estaba mostrando su amor a su Padre. En rendirse y ser el sustituto al mundo. Bueno, fíjense lo que dice Romanos 1, versículo 1 al final. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. Bueno, aquí, no sé qué hora es. Oh, recién empecé. No, mentira. Voy a tomar un poco de agua. Escuchen ahora. Noten la frase. Apartado para el Evangelio de Dios. Antes de introducir como conclusión a qué se refiere a Pablo con estar en el Evangelio de Dios, que es un desarrollo a través de todo el Nuevo Testamento, pero antes de introducir eso, quiero hablar de lo que la Biblia llama de Dios. Es el Evangelio de Dios. ¿Saben lo que significa esta mañana, querida gente que nos visita y los hermanos? Lo primero que significa es que el origen y la fuente, el manantial
el génesis del Evangelio, el autor, el creador, no es un hombre. Se llama el Evangelio de Dios. O sea que fue pensado en la eternidad pasada, para el tiempo presente y para la eternidad futura. Dios nunca piensa sino de eternidad en eternidad siempre. Lo que Él hace, lo hace desde la eternidad y hasta la eternidad siempre. O sea que Dios pensó el Evangelio y lo originó para el tiempo, pero para la eternidad. O sea, nace en Él, termina en Él es la fuente, Él es el origen de este Evangelio. Eso primero. Lo segundo es de Dios. O sea que Él es su poseedor, es su posesión. Él es el dueño, no le pertenece, es su tesoro, es su dádiva. Si quieren llamarlo Cristo, está bien, porque no erran. Si quieren llamar el Evangelio el amor de Dios, está bien. Si quieren llamar el Evangelio el perdón de Dios, está bien. Si quieren llamar el Evangelio de Dios la paciencia de Dios, está bien. Si quieren llamar el Evangelio la ira de Dios, está bien. La condenación de Dios, la justificación de Dios, la santificación de Dios, la glorificación de Dios. No importa lo que lo quieren llamar en el Nuevo Testamento, está bien. Porque el Evangelio es una demostración multiforme de todo el carácter de Dios, de todas sus perfecciones en su Hijo. Pablo dice, se me dio a mí a predicar las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. O sea, lo que Él es en riqueza se debe predicar, dice, y esto es lo que yo voy a predicar. Pero es su posesión. Me la quiere dar a mí. Yo no sé cómo comunicar eso, pero es como, qué sé yo, estupidez acá, mi guitarra es mía. Hoy es mía, en realidad me la dio el Señor a través de personas. Pero ustedes me entienden cuando yo digo que es mía, porque hoy es mi posesión. Pero yo puedo decir, esto quiero que sea tuyo. Pero no hay nadie que Dios como Dios. Cuando decimos es de Dios, es porque es su pertenencia, pero no para retener. Él no retiene su posesión. Dios la da. No sé cuántas cosas tienes tú. Quizás tienes un coche, una casa. ¿Es fácil dar una casa? Sí. Mi padre, cuando estaba por morir, dio su casa. Tenía una casa comprada en Monte Grande, Buenos Aires. Nos llamó a los 4 hijos herederos. Mi hermana y mis 3 hermanos varones. Yo, Ramón y Pedro. Y nos llamó y nos dijo, me estoy por morir. Hay 3 posibilidades acá. Si entra la casa en sucesión, 50% va a tu madre y 50% para ustedes. Les digo el valor que se va a vender la casa y lo que les va a quedar a ustedes después de la sucesión, después de más o menos 4 o 5 años. Nos hizo la matemática y nos dijo, este es el valor que va a quedar. En ese momento eran algo de 5.000 pesos, que estaba el dólar a 1 a 1. Eran $5.000 cada uno. Mamá se quedaba con 20 y nosotros nos repartíamos otros 20. O dice la otra opción, que ni mamá ni ustedes reciban nada. Y la regalo a 2 familias huérfanas de la iglesia. Dice, ¿qué quieren ustedes hacer? Bueno, yo vivía en una casa prestada, siempre vivía alquilando. Así que yo dije, yo no quiero la posesión de la casa, y si vos decidís que es mejor para vos ir a la presencia del Señor habiendo dado la posesión, me parece bárbaro. Mis otros hermanos dijeron lo mismo, así que ni mi mamá ni nosotros recibimos nada, y mi papá se la dio a 2 familias huérfanas. Unas viven arriba porque era una casa con 2 apartamentos, y abajo otro de los huérfanos vivía ahí, que conocieron hace años al Señor y estaban en la iglesia. Todas las veces que hablo con este muchacho huérfano, él siempre me dice, la casa no es mía, es tuya. Y yo siempre le digo, ¿y cuándo te vas a ir? No, le dije, la casa es tuya. El Señor te la dio a través de papá. Y ya está. El problema es que Él nunca ha puesto los impuestos a su nombre, los tiene siempre a nombre de mi mamá.
Y los paga siempre, pues le dije, la casa nunca va a ser nuestra. No la vamos a recibir así. Pero bueno, es una batalla entre nosotros. La casa para nosotros ya está, es de ellos. Pero fue fácil para papá entregar una casa, o un auto, o un bien propio. Pero, queridos hermanos, un hijo. Dame uno de tus hijos, que yo pueda tenerlo y hacer de él lo que yo quiera. Cuando Dios dio a su hijo, lo dio a un mundo perverso. Y Mateo dice, harán de él lo que quisieran. ¿Sabe lo que hizo Dios cuando dio a su hijo? Bajó todas las barreras, todos los límites, y dejó que los hombres hagan de él lo que quisieran. Incomprensible. Porque cuando Dios vino al monte Sinaí, puso límites y no se acercó. Cuando Dios hizo su tabernáculo entre los hombres, en Éxodo 25, puso límites, no se acerquen. Y cuando Cristo vino al mundo en Juan 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, se bajaron todos los límites. Pero él se limitaba. Los hombres querían apedrearlo y él los miraba y se escondía de la multitud y se iba. Y cuando lo buscaban, él se escondía en la multitud una y otra vez. Por eso, si es un estudio exhausto de cómo parecía el Señor Jesucristo, ven las fotos que hay de que Cristo parece una imagen linda, carita bonita, con pelo largo. Esa es la imagen de Cristo. El pelo largo, ¿quién lo usaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? El voto del Nazareno. O sea, que era distinguido un hombre que tenía el pelo largo porque él estaba bajo un voto. Dios le decía que podías, ese es un hombre, y era remarcado. Jesús no estaba bajo el voto del Nazareo. De todas maneras, Judas tuvo que venir y distinguir a Cristo porque los soldados romanos no sabían quién era, porque si hubiese tenido pelo largo, hubiesen sabido, pero no tenía pelo largo. Por eso el sudario de la Iglesia Católica, cuando muestran a Cristo en el sudario ese, le muestran con barba y con pelo largo en la imagen que sacan. Eso es mentira. Primero, Cristo no tenía pelo largo. Segundo, no tuvo barba. La tuvo, pero la Biblia dice que di mis mejillas a los que me arrancaron la barba. Literalmente en el juicio le arrancaron todo el pelo de su barba, de tal forma que quedó desfigurado su rostro de entre los hijos de los hombres. Él era el común de la gente, no era más alto como Saúl, no era tan petizo, era el hombre común de la gente. Por eso Judas dijo, al que yo besare es él. Es indistinguible, no tiene una coronita arriba, no tiene alguna luz, no es más fuerte que los demás, es igual a todos, es similar. Él se podía esconder en la multitud. Pero cuando llegó la hora, no se escondió. Él dijo, esta es vuestra hora y la hora de las tinieblas. Y se bajaron todas las barreras e hicieron de Cristo lo que quisieron. La Biblia nos describe 90 pecados del corazón e hicieron de él lo que quisieron. Yo no sé si llegaron a hacerle algo inmoral. No sé. La Biblia no nos dice nada de eso. Murió desnudo, avergonzado en el Calvario, contemplado de los hombres. Pero no sé si los soldados romanos le hicieron algo inmoral, no lo sé. No sé si Dios lo permitió. En mi ignorancia creería que no. Cuando hice la lista de todos los pecados del Nuevo Testamento en relación al Calvario, encontré que todos estaban ahí, con excepción de los inmorales. No hay mención de eso. Así que no sabría decirles. Cuando dice el Evangelio de Dios, no es solamente que es su origen y Dios es su posesión, sino que es de Dios, es su actividad, es su obra, es su poder. Siempre que vemos el Evangelio, es Dios actuando, es de Él. Que una persona oiga, es de Dios. Que una persona vea, es de Dios. Que una persona viva, es de Dios. El Evangelio es de Dios, es su poder, es su vida, es su gloria, es su obrar. No hay nadie aquí que pueda decir,
y yo entendí, y yo de mí mismo comprendí, y yo traté de llegar, y finalmente yo llegué. Yo lo busqué y lo encontré. No, el Evangelio es de Dios, es su obrar, es su hacer. Eso lo vemos a través del Nuevo Testamento. Pero viene con su autoridad, su bendición es de Dios. Revela su deidad, pero más que todas las cosas, Él es el tema. Él, su Hijo, Él es el tema. Es Dios, es el Evangelio de Él. Piper lo llama, Dios es el Evangelio. Esto es lo que está diciendo Pablo a los romanos. Cuando fui apartado para el Evangelio de Dios, fui introducido algo que no es mío, es de otro, es de Dios. No es mío. Y Él es el fin del Evangelio. Tú no eres el fin del Evangelio. No es que Dios agarra un alma y la saca al infierno para llevarla al cielo, y ese es el fin del Evangelio. No, el fin del Evangelio es que Dios reciba gloria, alabanza por todo lo que Él ha hecho. Ese es el fin del Evangelio. El fin del Evangelio es la gloria siempre de Dios. Es Él recibiendo toda alabanza y gloria. Déjenme leerles algo que anoté. A veces, en mi pobre iluminación, anoto algunas cosas. El Evangelio lo anoté de esta manera. Dios hablando de Dios. O sea, Cristo vino a hablar acerca de su Padre. El Padre hablaba acerca de su Hijo. Dios dando a Dios. Puedes mirarlo de dos maneras. El Padre dando a su Hijo, o el Hijo dando a su Padre, porque les he dado a conocer tu nombre. No importa de quién. Dios muriendo por Dios. Tú dices, bueno, pero pastor, en la Biblia dice que Cristo murió por nosotros. Sí, pero Romanos 3 dice que Cristo murió para justificar a su Padre, para apaciguar la ira. Tú no estabas enojado. El que estaba enojado contigo es Dios. El peor enemigo que tú tienes no es ti mismo ni es el diablo. El peor enemigo que tú tienes esta mañana es Dios. Y si tú no estás reconciliado con Él, el peor enemigo que tú tienes esta mañana es Dios. Dios es tu peor enemigo. Él en cualquier momento puede bajar la sentencia. No hay nada que en este momento te esté guardando de que Él no te mande al infierno. Tú dices, un poco severo. Es la Biblia. Es lo que enseña la Biblia. Dios es nuestro enemigo. Dios nos libró de Dios. Dios agradando a Dios. Eso fue el Calvario. Cristo se ofreció a sí mismo en olor fragante a Dios. Dios honrando a Dios. Cristo dijo, yo honro al Padre. Dios glorificando a Dios. Eso Juan 17, te he glorificado en la tierra. Dios no escatimando a Dios. Dios castigando a Dios. Dios separado de Dios. Dios revelando a Dios. Dios viviendo por Dios. Oh, la lista es larga. Ya anoté algunas nomás. El Evangelio es Dios por Dios. Es Dios, de Dios y para Dios. Conclusión. Termino con esto esta mañana. ¿Cómo afectó el Evangelio a Pablo? Fíjense, 2 Corintios 5, versículo 14. Su manera de pensar. Puedo decirte esta mañana que yo sé si el Evangelio llegó a tu corazón, porque hay cambios que son sobrenaturales que pasan a ser naturales. Y si no están, no existe un conocimiento verdadero del Evangelio. Mírenlo, 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe. Y acá viene la palabrita. Pensando esto. Estaba pensando Pablo. ¿Qué lo llevó a pensar un aspecto del Evangelio? ¿Cuál era? El amor de Cristo. Y acá nos introduce el corazón de este amor. Que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que Pablo está diciendo, ¿cómo me cambió la vida esto? De esta manera. Yo antes iba en mi camino, en mi senda, haciendo mis cosas.
Y ahora que conozco a Cristo, vivo no para otro motivo, sino para una persona. Vivo para Él. Ya me cambió todo. O sea, pensaba una cosa y el amor de Cristo me hizo pensar otra. El Evangelio es uno murió por todos y por todos murió ¿para qué? Para que yo y tú, si conocemos ese amor, ya no vivimos más para nosotros mismos. Si tú me preguntas esta mañana, o si tú me preguntas en la semana, ¿cuál es tu fin y propósito en la vida? Tendrías que responder como Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Mi propósito es Cristo. Lucas, Augusto y Miguel trabajan en Diarco. Pero ellos sirven a Cristo en Diarco. Y su propósito cada día al entrar a ese negocio es magnificar a Cristo en Diarco. Que Cristo sea vean ellos en Diarco. Ellos no viven para Diarco, ellos viven para Cristo. Y Cristo, a través de ellos, expresa el corazón del Evangelio en una forma honesta, justa manera de vivir, una forma santa, en una forma que es digna de aquellos que andan conforme al Evangelio. Gálatas 2:14, no andan rectamente conforme a la verdad del Evangelio, no, ellos muestran que sus vidas están entregados a otro, que no sirven al patrón de Diarco, sino a alguien mayor que el patrón, que es Cristo, y que su amo es Cristo, y por ende, porque sirven a Cristo, van a servir a su amo, porque es lo que Cristo quiere y desea. Y eso es una transformación del Evangelio. Pensando esto, que si Cristo murió por todos, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Cambia tu vida. Cambia tus valores. Vayan a Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Cambia tus valores el Evangelio. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Yo siempre enseño esto, y acá justo tengo un caramelo. Estaba buscando un caramelo y lo encontré, este debe estar de hace 3 años en mi bolsillo. Miren, hermanos, miren este papelito que está acá. En este plato. ¿Ves esto? Había un caramelo ahí adentro. Ahora, ¿qué pasa a hacer este papel? Basura, ¿no? Si yo tiro este papel acá, adelante, si yo tiro acá arriba al púlpito para que lo vean, ahí. ¿Cuántos van a venir esta mañana y querer agarrar esto? Sí, Mauro, sí. Nadie. ¿Por qué? Porque es basura. Cuando Pablo conoce a Cristo, todo pasa a ser basura. Y Cristo pasa a ser lo único que vale. Fíjense, versículo 7. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y la palabra que utiliza acá Pablo es la palabra que tiene que ver con excremento humano. ¿Te has sentido peor a veces en tu vida espiritual que el excremento humano mismo? Yo sí, muchas veces. Antes de ayer estaba caminando por Bragado temprano en mañana y lloraba. Y le digo, ¿qué le decía al Señor? Le decía, Señor, el excremento humano tiene mayor valor que yo. Había estado en su presencia y me sentía una terrible basura. Cuando uno ve la gloria de Dios tan grande, todo lo demás pasa a ser escoria. El Evangelio hace que las cosas pasen a valer nada. Se lo leo. Romanos 14, no lo tienen que buscar. Cambia su manera de vivir. Pablo dijo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Porque para esto Cristo murió y resucitó. Utiliza el Evangelio para mostrarnos eso. Pablo cambió su manera de hablar. Él dice, me propuse no saber otra cosa que Jesucristo y a este crucificado. Cambia tu manera de hablar el Evangelio. Cambia tus negaciones. Pablo dijo en 1 Corintios 9:23, y todo esto me niego por causa del Evangelio. Cambia sus sufrimientos. Y miren para terminar, Hechos 20, versículo 24. Miren lo que cambia aquí.
Algunos de nosotros sufrimos viviendo para las apariencias. Miren este versículo. Esto ha sido una lucha para mí toda la vida. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? ¿Qué estarán pensando de mí? Tenía un profesor que siempre me decía esto en el instituto bíblico. No mires afuera, todos son mejores. No mires adentro, siempre es desánimo. Siempre mira hacia arriba, siempre ponía esas direcciones. No mires afuera porque el que está afuera parece ser mejor que vos. No mires adentro porque es una decepción. Y solamente mira arriba porque Dios es tan grande que no desestima a nadie. Entonces, Él siempre te da un valor exacto. Él te estima. Él siempre pone tu valor donde debe estar. Fíjense a Pablo, acá Hechos 20, 24. De ninguna cosa hago caso. Estaba hablando de las persecuciones, del versículo 23. Eso es todo lo de afuera. Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Ese es todo lo de adentro. Pero mire lo que movía Pablo. Con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Pablo dijo, lo de afuera no me afecta, lo de adentro no me atrae. Lo único que yo vivo es para la gloria de Dios, el Evangelio de su gracia. Eso me mantiene y me sostiene. Si realmente conoces el Evangelio verdadero, tiene que haber un cambio esta mañana. Y mi pregunta esta mañana es, ¿conoces el Evangelio de Dios? El que dio a su Hijo, el que no lo perdonó a su Hijo para perdonarte a ti. ¿Conoces esa verdad? ¿Conoces el amor de Cristo? El que cuando llama, cuando dice, llamé pero no queréis venir a mí para tener vida. El que dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que Él pasa a ser un valor tan alto que el mundo pasa a tener cero valor en tu vida. El Cristo pasa a ser el todo y en todo. ¿Conoces ese Evangelio que pasa de una riqueza inescrutable? Pensaba esta mañana, porque se extiende, y no vamos a extender, Romanos es así, pero se extiende, pero pensaba en la humildad de Cristo, Filipenses 2, en las riquezas de Cristo, 2 Corintios 8, 9, que siendo rico se hizo pobre. Pensaba en tantas cosas que nos hablan del Evangelio. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por otra mañana de resurrección con los hermanos aquí en 9 de julio. Gracias por las visitas. Gracias por poder compartir tu palabra esta mañana. Bendícela a nuestros corazones y enséñanos de lo que Pablo estaba aprendiendo, el Evangelio de Dios, tan inescrutable, tan profundo, tan alto, tan ancho, tan extenso, incomprensible a nuestras mentes. Pedimos que nos ayudes a inundarnos más en este mensaje tan glorioso. Te agradecemos una vez más por esta mañana. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación.